A fines del siglo XVI, el sur del territorio colonial vivía en un estado de tensión permanente. No era un lugar en calma, ni un dominio consolidado, ni un territorio donde las autoridades españolas pudieran gobernar con facilidad. Era una frontera viva, impredecible, marcada por asaltos, represalias y una resistencia que jamás había sido completamente doblegada. En ese escenario cargado de presión, se gestaba uno de los episodios más decisivos y devastadores en la historia colonial, el alzamiento de 1598, una explosión de violencia que cambiaría para siempre el equilibrio entre españoles e indígenas. Todo comenzó con un hecho que los cronistas describen con asombro: la muerte del gobernador Martín García Óñez de Loyola. Su caída no fue simple ni casual. Fue un golpe certero, ejecutado con precisión en un momento donde las tensiones acumuladas parecían buscar un punto de quiebre definitivo. Óñez de Loyola, sobrino del fundador de la Compañía de Jesús y veterano de campañas en Perú, llegó al sur convencido de que podía imponer orden y estabilidad, pero lo que encontró fue una frontera que devoraba planes, decretos y ejércitos con la misma rapidez con que se levantaban nuevas fortalezas. Durante su gobierno, la presión militar aumentó. Se reforzaron fuertes, se exigieron servicios y tributos, y se avanzó con expediciones que pretendían asegurar el dominio español más allá de los límites acostumbrados. Pero esos avances, en vez de consolidar el control, alimentaron un creciente resentimiento. La situación se volvió insostenible en los meses finales de 1598, cuando distintos LOF comenzaron a coordinarse de forma más estrecha, impulsados por liderazgos que comprendían que la oportunidad de un levantamiento general era única. Los cronistas no siempre coinciden en cada detalle, pero sí en la escena principal: el ataque en Curalaba, un asalto nocturno que tomó por sorpresa al gobernador y a su escolta. Para los españoles, fue un desastre absoluto. Para las comunidades indígenas, fue el momento en que la balanza se inclinó con una fuerza que no se había visto en décadas. La derrota no fue solo militar, sino simbólica. La máxima autoridad colonial había caído en un espacio donde se suponía que debía imponer orden. Esa sola imagen bastó para que la noticia se expandiera con rapidez entre los pueblos del sur. Cuando el rumor se transformó en certeza, ocurrió algo que los españoles temían desde hacía años. El fuego del levantamiento se propagó a una velocidad incontrolable. No se trató de un estallido aislado, sino de una cadena organizada de ataques simultáneos. Fortalezas, estancias, ciudades recién fundadas, todo comenzó a caer una tras otra, como si el territorio entero hubiera estado esperando ese instante. La región colonial era vulnerable. Muchas ciudades habían sido levantadas con pocos habitantes, rodeadas por espacios inmensos donde los españoles carecían de control real. Las guarniciones eran pequeñas, mal abastecidas y a menudo dependían de refuerzos que tardaban semanas en llegar. Por eso, cuando las ofensivas comenzaron, la defensa se volvió casi imposible. Ciudades como Angol, La Imperial, Villarrica, Osorno, Santa Cruz de Oñez y otras más al sur y al interior quedaron aisladas. En algunos casos se intentó resistir. En otros, los habitantes huyeron hacia los enclaves más defendidos. Los cronistas hablan de fugas desesperadas, de caravanas improvisadas, de caminos llenos de familias que buscaban salvar lo poco que podían cargar. Cada casa abandonada, cada fuerte incendiado, cada puente destruido era un mensaje claro: el sur ya no estaba bajo dominio colonial. En solo meses, décadas de ocupación se derrumbaron. Asentamientos que habían costado esfuerzos enormes desaparecieron bajo el fuego. Lo que los españoles habían construido lentamente, a lo largo de campañas, fundaciones y traslados, se perdió en una ola de ataques coordinados que mostraron un conocimiento táctico notable. No eran ataques impulsivos, eran golpes precisos, dirigidos a cortar rutas, abastecimientos y comunicaciones. El levantamiento no fue un estallido caótico, fue una estrategia total. Mientras las ciudades ardían, la frontera retrocedió y se reacomodó. El impacto psicológico fue tan grande como el militar. Las autoridades coloniales, desconcertadas, comenzaron a recibir relatos contradictorios sobre lo ocurrido. Sabían que la caída del gobernador había sido devastadora, pero no imaginaban que el sur entero se desmoronaría tan rápido. En Santiago, la noticia llegó como un terremoto.
El reino estaba al borde de perder completamente su sector austral. El caos no terminó ahí. En los meses siguientes, los sobrevivientes que lograron escapar desde los enclaves destruidos comenzaron a llegar al norte con historias que parecían increíbles para quienes no conocían la crudeza de la frontera. Familias enteras cruzando ríos helados, soldados defendiendo convoyes improvisados, grupos aislados huyendo por bosques densos donde la visibilidad era limitada y el peligro constante. El impacto económico fue igualmente profundo. Las ciudades destruidas no solo eran asentamientos, también eran centros de cultivo, ganadería, intercambio y producción que alimentaban a toda la colonia. Al caer, dejaron un vacío que obligó a reorganizar el reino entero. Fue una fractura que se sentiría durante décadas. Pero más allá de lo material, lo que verdaderamente cambió fue la percepción del conflicto. Hasta ese momento, muchos en la administración española creían que el sur podía ser pacificado con suficiente insistencia. Después de 1598, esa idea se desmoronó por completo. La resistencia era más fuerte de lo imaginado, más organizada de lo supuesto, más resiliente de lo que las crónicas oficiales querían admitir. Lo ocurrido no fue simplemente una victoria militar indígena, fue la reescritura del mapa colonial, el derrumbe de un proyecto expansivo y el inicio de un periodo donde el equilibrio de poder se redefiniría completamente. El levantamiento de 1598 no solo destruyó ciudades, desmanteló un sistema entero. La estructura colonial del sur, que por décadas había intentado afianzarse entre ríos, bosques y cordilleras, se vino abajo como si estuviera construida sobre arena. Con la muerte del gobernador aún fresca en sus mentes, las autoridades españolas comprendieron rápidamente que el derrumbe no era parcial ni temporal, era total. En las semanas que siguieron al ataque de Curalaba, los asedios se multiplicaron con una rapidez que los cronistas describen como imposible de contener. Las rutas de comunicación quedaron interrumpidas, las guarniciones fueron superadas, y la región entera entró en un estado de desorden que ningún soldado había visto antes. Las ciudades fundadas con tantos esfuerzos comenzaron a caer una por una, bajo la presión de ataques coordinados, incendios y sitiadores que conocían cada sendero del territorio. La Imperial, uno de los asentamientos más importantes al sur del río que marcaba la frontera, fue rápidamente cercada. Las fuerzas que debían protegerla estaban exhaustas, mal abastecidas y sin posibilidad de recibir refuerzos a tiempo. Las crónicas mencionan que sus habitantes resistieron cuanto pudieron, pero la situación se volvió insostenible. El hambre y la falta de pólvora llevaron a una retirada desesperada por rutas clandestinas. Lo que quedó atrás fue una ciudad que, según quienes la abandonaron, ardió hasta que no quedó más que la estructura de las iglesias. La destrucción de Angol fue igualmente decisiva. Sus defensas, aunque antiguas, no pudieron soportar el empuje de un levantamiento que no daba tregua. Allí, al igual que en otras ciudades, la población intentó fortificarse, pero los ataques constantes terminaron obligando a la evacuación. Los sobrevivientes describieron escenas caóticas, familias que cargaban a niños y ancianos, arrieros que soltaban animales para no retrasar la marcha, y soldados que intentaban cubrir la retirada mientras ardían casas y bodegas detrás de ellos. Villarrica, rodeada por un territorio difícil, resistió más tiempo, pero su destino fue similar. Las crónicas hablan de la valentía de quienes permanecieron dentro, pero también de la sensación de encierro absoluto. Cada día traía un nuevo asalto, un nuevo intento de quebrar sus defensas. Cuando finalmente cayó, se perdió no solo un enclave militar, sino también uno de los asentamientos más aislados y difíciles de sostener. Su desaparición reveló que los españoles habían extendido sus líneas más allá de lo que su fuerza real permitía. El viaje hacia las zonas seguras fue un calvario marcado por lluvias torrenciales, ataques esporádicos y la constante amenaza de perderlo todo. Muchos no lograron llegar. Este colapso simultáneo dejó claro un hecho que cambiaría para siempre la historia colonial. Las ciudades al sur de la línea fortificada nunca habían estado verdaderamente aseguradas. Su aparente estabilidad era frágil, sostenida por guarniciones pequeñas y por la esperanza de que el conflicto no volviera a intensificarse. Pero el levantamiento demostró que, cuando las alianzas indígenas se coordinaban,
La resistencia adquiría una fuerza imposible de contener. Mientras tanto, los españoles que lograron huir se enfrentaron a otra realidad. La frontera retrocedía hacia el norte con una velocidad temible. Los caminos que antes unían ciudades se volvieron rutas peligrosas donde cualquier movimiento podía terminar en una emboscada. Las caravanas se organizaron lo mejor posible, pero el pánico era evidente. Muchos relatos mencionan a grupos enteros que desaparecieron durante la retirada, absorbidos por la espesura de los bosques o por los ríos embravecidos. La administración colonial, desde Santiago, quedó paralizada. Las comunicaciones llegaban tarde, confusas, y cada carta traía malas noticias. Se enviaron órdenes para reforzar ciertos puntos estratégicos, pero era demasiado tarde. La mayoría de las posiciones ya había caído o estaba a punto de hacerlo. No había tropas suficientes para recuperar lo perdido, ni recursos para levantar nuevas defensas. El reino entero necesitaba reorganizarse desde cero. Incluso en las zonas que no fueron destruidas, el impacto fue enorme. Las estancias y haciendas quedaron abandonadas. El ganado se dispersó o fue capturado. Los campos cultivados fueron quemados o dejados improductivos. La economía del sur quedó reducida a cenizas. Lo que antes alimentaba ciudades, abastecía tropas y sostenía el comercio colonial, desapareció en cuestión de semanas. A nivel militar, las consecuencias fueron igual de graves. El prestigio de los mandos españoles quedó profundamente cuestionado. No existía una explicación que calmara los ánimos en la capital. ¿Cómo era posible que un territorio ocupado durante décadas desapareciera casi por completo en un solo año? Algunas autoridades comenzaron a culpar la falta de disciplina. Otros, la arrogancia de subestimar a la resistencia indígena. Otros, la obsesión por expandirse más allá de lo razonable. Pero más allá de las discusiones, la realidad era irreversible. El levantamiento no solo destruyó ciudades, cambió la forma en que se concebía la frontera. Ya no se trataba de una serie de fuertes avanzados, sino de un límite tenso, donde cada movimiento debía calcularse con cuidado. En los años que siguieron, la reconstrucción fue lenta, difícil y marcada por un temor constante. La administración colonial debió aceptar una verdad incómoda. El control total del sur era imposible. La pérdida de las ciudades también transformó la geopolítica interna del reino. Las autoridades comenzaron a entender que ningún proyecto de expansión podía sostenerse sin antes garantizar rutas seguras, abastecimiento continuo y puntos bien fortificados. Así nació un modelo defensivo que reemplazaría a la política de fundaciones masivas que había caracterizado el siglo XVI. Las comunidades indígenas, por su parte, consolidaron un periodo de autonomía territorial que no se había visto desde los primeros años de contacto. El alzamiento de 1598 no solo expulsó a los españoles de la región, también reorganizó las relaciones internas, fortaleció a ciertos liderazgos y generó un nuevo equilibrio donde la resistencia se volvía parte fundamental de la vida cotidiana. Así, el levantamiento no fue un episodio aislado ni un estallido de violencia sin dirección. Fue un golpe calculado que derribó décadas de expansión colonial y marcó el inicio de una nueva era en el conflicto. Una era donde el sur ya no sería un espacio conquistado, sino un escenario donde dos mundos se enfrentarían en un equilibrio cambiante, impredecible y profundamente marcado por la memoria de aquel incendio que lo transformó todo. La noticia de la derrota española en Curalaba viajó como una chispa en medio de rastrojos secos. No hubo mensajeros oficiales ni proclamas escritas. Fueron los propios sobrevivientes, los mercaderes, los aliados indígenas y los rumores que corrían por los caminos quienes extendieron el relato. Y cada vez que la historia se repetía, adquiría un matiz más intenso. Un gobernador muerto, una escolta aniquilada, una emboscada perfecta. Para los españoles, aquello significaba incertidumbre. Para los mapuches, era la señal que muchos estaban esperando desde hacía décadas. Mientras tanto, en los campos y aldeas del sur, las familias mapuches escuchaban historias que hablaban de valentía y estrategia. Los loncos de distintos territorios comenzaron a moverse. La caída de un gobernador no era simplemente la muerte de un hombre. Era la demostración de que el dominio español podía romperse. No era un acto fortuito ni una victoria menor.
representaba la posibilidad real de recuperar tierras perdidas, honrar a los antepasados y terminar con generaciones de abusos y trabajos forzados. Pero no todo fue improvisación. La expansión del alzamiento respondió a un razonamiento estratégico que revela la madurez militar que los mapuches habían desarrollado en medio de décadas de guerra. Atacar primero los enclaves más aislados, luego las ciudades medianas, y cuando el territorio estuviera en caos, golpear las capitales españolas en la frontera. La clave era impedir que los refuerzos se organizaran, cortar las rutas, generar desorden entre las autoridades y asegurarse de que la moral española se desmoronara antes de cualquier contraataque. Las primeras señales llegaron desde los grandes valles agrícolas. Allí, las comunidades ya resentían los abusos del sistema de encomiendas y la presión creciente para entregar mano de obra, animales o cosechas. Cuando corrió la voz de que el gobernador había sido vencido, muchos lo tomaron como un acto casi ritual. El desequilibrio del poder, por fin, se estaba corrigiendo. Loncos que hasta entonces habían mantenido acuerdos precarios con ciertos encomenderos abandonaron cualquier pacto. En otras zonas, familias enteras que habían huido a los montes regresaron para unirse a la rebelión. La movilización creció con rapidez. En cuestión de semanas, miles de hombres armados, con lanzas, macanas, boleadoras, arcos y los pocos arcabuces obtenidos en escaramuzas previas, comenzaron a concentrarse en torno a los ríos principales. La geografía fue una aliada natural. Los cursos de agua se convirtieron en ejes de movimiento, permitiendo que los distintos grupos actuaran como dedos de una misma mano. Aunque cada lof conservaba su autonomía, el objetivo común les permitió coordinar ataques simultáneos o sucesivos con una precisión sorprendente para los estándares de la época. Uno de los blancos prioritarios fue la ciudad española de Angol, un enclave que funcionaba como bisagra entre los territorios más al norte y los más profundos del sur. La presencia española allí era un recordatorio permanente del avance colonial, y su caída tendría un enorme impacto psicológico. Cuando los ataques comenzaron, los españoles intentaron resistir, pero la presión fue constante. Las murallas no podían protegerlos de la falta de suministros, las rutas cortadas y la sensación creciente de estar completamente aislados en medio de un territorio que se encendía por todas partes. El fuego fue un elemento recurrente en esta etapa del alzamiento, no como acto caótico, sino como herramienta militar. Incendiar depósitos, estancias, corrales y puestos fortificados debilitaba la logística española. Cada estructura quemada era un mensaje claro. El control del territorio estaba cambiando. Y en un conflicto donde los españoles dependían de rutas largas y frágiles para recibir suministros desde el norte, cualquier interrupción podía transformarse en un desastre. En paralelo, las ciudades de La Imperial y Villarrica comenzaron a sentir la presión de la rebelión. Ambas tenían una posición estratégica, pero también eran vulnerables. Su población española era menor de lo que las autoridades querían admitir, y la mayoría de los habitantes dependía de mano de obra indígena, muchas veces obligada. Ese vínculo, que durante décadas había sido explotado, se volvió en su contra. Los mapuches que vivían dentro o cerca de estas ciudades actuaron como informantes, saboteadores y, en muchos casos, como participantes directos una vez que los ataques comenzaron. La Imperial, una de las ciudades más orgullosas del sur español, se vio rodeada por grupos rebeldes que bloquearon caminos y destruyeron cultivos destinados a abastecer a los colonos. La situación interna se volvió tan tensa que incluso algunos españoles comenzaron a dudar de la posibilidad de resistir indefinidamente. Los registros posteriores, escritos con evidente dolor por parte de cronistas españoles, muestran que la confianza en la victoria imperial se había derrumbado junto con cada puesto fronterizo incendiado. Villarrica vivió un proceso parecido. La ciudad había sido fundada en un territorio donde la resistencia indígena nunca se apagó del todo. Durante los años previos, numerosas expediciones españolas habían fracasado intentando controlar los alrededores, y el alzamiento de 1598 solo aceleró lo inevitable. Un cerco prolongado, escasez extrema y la desesperación de quienes sabían que ningún refuerzo vendría en semanas, tal vez meses. El alzamiento tomó una fuerza que ningún gobernador español había previsto.
Ni siquiera aquellos más pesimistas imaginaron que tantas ciudades caerían o serían abandonadas en tan poco tiempo. La caída de Curalaba no fue simplemente una victoria militar. Fue el catalizador que permitió que las tensiones acumuladas por décadas estallaran de una sola vez. Era como si el sur completo, cansado y humillado por años de imposiciones, hubiera decidido levantarse al unísono. Las reacciones desde Santiago fueron de alarma absoluta. Las autoridades no podían enviar tropas rápidamente, pues la distancia era extensa y las comunicaciones inseguras. Además, muchos de los soldados disponibles no eran veteranos, sino reclutas recién llegados o trabajadores obligados a tomar armas sin disciplina ni entrenamiento. La estructura española en el sur, que en apariencia era sólida, reveló su fragilidad en cuestión de semanas. El desmoronamiento de los enclaves españoles generó una sensación de vértigo entre los propios cronistas europeos. Algunos escribieron que la frontera ardía, otros que la tierra se había alzado contra España. Más allá de las exageraciones, lo cierto es que el equilibrio de poder cambió de manera drástica. El territorio que durante años había sido ocupado y disputado quedó, en su mayor parte, nuevamente bajo control mapuche. Y aunque esa situación no sería permanente, el impacto fue inmenso. Esta expansión del alzamiento no solo marcó un punto de quiebre en la guerra, sino que transformó para siempre la percepción española del enemigo al que enfrentaban. Ya no se trataba de un conjunto disperso de grupos indígenas, sino de una fuerza capaz de coordinarse, de aprender del enemigo y de golpear donde más dolía. Era la demostración de que la resistencia mapuche no era un impulso pasajero, sino un movimiento profundo, arraigado y dispuesto a remodelar el destino de toda la región. Mientras las ciudades ardían y los caminos se perdían bajo columnas de humo, las autoridades coloniales comprendieron que enfrentaban algo que nunca habían imaginado. No un levantamiento aislado, sino la caída de todo el sistema que habían construido durante más de medio siglo. La derrota en Curalaba había sido un golpe militar. Lo que vino después fue un colapso político, económico y psicológico. El primer signo del derrumbe fue la huida masiva de pobladores desde los enclaves más expuestos. Familias enteras comenzaron a abandonar los campos, cargando lo poco que podían en carretas improvisadas. Algunos trataron de refugiarse en ciudades más grandes como Santiago, pero la distancia, las emboscadas y la falta de caballos hicieron que muchos nunca llegaran. Los caminos del sur quedaron sembrados de restos quemados, animales sueltos y pertenencias abandonadas. Las guarniciones españolas, por su parte, intentaron mantener un cierto orden, pero el miedo era más fuerte que cualquier instrucción militar. Los soldados sabían que estaban rodeados, que cada bosque podía ocultar a un grupo de guerreros, y que cada río podía convertirse en un obstáculo mortal. La moral cayó al mismo ritmo que las defensas. Muchos se atrincheraron esperando refuerzos que nunca llegarían. Cuando los rebeldes comenzaron a avanzar sobre las ciudades más importantes, el panorama cambió definitivamente. La imperial, el orgullo del sur hispano, no pudo resistir el asedio prolongado. Las crónicas describen cómo los habitantes soportaron hambre, enfermedades y un creciente estado de desesperación. Finalmente, los españoles decidieron evacuarla y abandonarla. Años después, quienes intentaron regresar encontraron una ciudad devorada por la vegetación, un recordatorio silencioso de la magnitud del levantamiento. Algo similar ocurrió con Villarrica. Esta ciudad, rodeada de bosques y montañas, había sido difícil de sostener incluso en tiempos de relativa calma. El alzamiento la transformó en una trampa mortal. Su caída fue una de las más simbólicas. Representó el fin del proyecto español de dominar las zonas lacustres y cordilleranas del sur. Su derrota marcó un antes y después en la estrategia colonial, que tuvo que aceptar que sus líneas habían retrocedido de manera irreversible. Mientras las ciudades españolas se derrumbaban, el territorio mapuche experimentaba un renacimiento político. Los loncos de distintas zonas fortalecieron sus posiciones y reorganizaron las tierras recuperadas. Las familias que habían sido forzadas a trabajar en encomiendas regresaron a sus antiguos viveros y campos, donde reiniciaron cultivos y reconstruyeron viviendas. El retorno no fue desordenado. Hubo un esfuerzo claro por restablecer el equilibrio comunitario interrumpido por décadas de presión colonial. Los relatos posteriores, tanto mapuches como hispanos,
Coinciden en que esta etapa estuvo marcada por una energía colectiva difícil de describir. No se trataba solo de la victoria militar. Era la sensación de que un ciclo se cerraba y otro se abría. Muchos ancianos habían visto cómo los primeros españoles llegaron a los valles, cómo se instalaron las encomiendas y cómo la guerra se convirtió en una realidad constante. Para ellos, vivir la retirada hispana fue un acontecimiento tan profundo como el propio inicio del conflicto. Aún así, el triunfo no significó la desaparición completa de la presencia española. Ciudades como Concepción y Chillán resistieron, aunque en condiciones frágiles. Los españoles concentraron sus fuerzas en una línea defensiva más al norte, y desde allí intentaron reorganizarse. Pero la imagen de sus antiguas ciudades abandonadas, especialmente aquellas como La Imperial y Villarrica, que antes consideraban irreemplazables, marcó para siempre el ánimo de los colonos. Desde Santiago, las autoridades coloniales observaron con creciente angustia la situación. Los informes que llegaban hablaban de caminos perdidos, ciudades vacías, pueblos destruidos, haciendas incendiadas y rutas comerciales interrumpidas. Los gobernadores que asumieron el mando después de la muerte de Oñez de Loyola se encontraron con un territorio quebrado, sin recursos suficientes y con pocos soldados experimentados. La capacidad de reaccionar era mínima. Por otro lado, entre los mapuches, la victoria consolidó un sentimiento de unidad que no siempre había sido evidente en el pasado. Aunque cada lof mantenía su autonomía, la experiencia de haber actuado sincronizados contra un enemigo común reforzó sus vínculos. La guerra no había terminado, ni terminaría por mucho tiempo, pero los años que siguieron mostraron un equilibrio nuevo, uno en el que los españoles ya no avanzaban, y en el que los mapuches ocupaban un territorio claramente definido y defendido. El alzamiento de 1598 transformó la región en un escenario completamente distinto del que los españoles habían conocido. Los puentes quemados, los campos abandonados y las ciudades vacías simbolizaban no solo la destrucción, sino también la capacidad de los mapuches para recuperar el control de su espacio. Por décadas, ese territorio se mantendría como una frontera viva, tensa, donde ambas sociedades aprenderían a coexistir en conflicto constante. Los españoles reinventaron sus estrategias militares y políticas, mientras los mapuches reforzaron sus tradiciones guerreras y su sistema de alianzas. Este equilibrio, aunque precario, dio origen a un periodo prolongado en el que ninguna de las dos fuerzas pudo imponerse por completo. El sur dejó de ser una simple extensión colonial para transformarse en una región de resistencia permanente. El eco de aquel alzamiento sobrevivió en relatos transmitidos de generación en generación. Para los españoles, fue un desastre difícil de explicar. Para los mapuches, un hito que demostró que la determinación, la organización y la memoria podían revertir incluso la fuerza más poderosa de su tiempo. Era la prueba de que un territorio profundamente arraigado en la identidad de sus habitantes no podía ser dominado únicamente por armas o decretos. Hacia el fin del siglo XVI, quedó marcado por uno de los episodios más decisivos de la historia del sur. Un levantamiento que no solo destruyó ciudades, sino que redefinió el destino de toda una región por los siglos venideros.